Muchas gracias. Emilio, cuando tú quieras. Muy bien, pues muchísimas gracias por las muchas intervenciones. La verdad es que cuando se abre un coloquio se agradece mucho que haya intervenciones. Y ha habido muchas y de contenido. Por tanto, mi más sincero agradecimiento. Voy a tocar todos los temas que habéis planteado. En lo que no voy a seguir exactamente el orden, tal como lo habéis ido, el orden de intervención. Voy a empezar por la compañera del fondo, que ha planteado el tema de la consciencia, que si la transformación, la autotransformación, decías tú, tiene que ver con la consciencia. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y cuando hacía referencia al inicio de mi intervención, que acudamos al diccionario de la Academia Española de la Lengua, la verdad es que deberíamos acudir con cierta frecuencia. Por ejemplo, con relación a la consciencia. Porque el diccionario de la Academia, cuando habla de consciencia, primero lo diferencia de conciencia sin S, en esto los andaluces lo tenemos un poco complicado, lo diferencia de la conciencia sin S, que tiene que ver con lo moral, con lo bueno y con lo malo. Tengo mala conciencia por haber hecho no sé cuánto. Y otra cosa distinta es la consciencia. Y dice el diccionario algo muy interesante, que la consciencia, acudiendo al primer y al segundo apelativo del diccionario, la consciencia es una doble capacidad. La capacidad de conocerse a uno mismo, como sabéis, el conocimiento de uno mismo, la autoobservación, etcétera, etcétera, ha estado siempre en todas las tradiciones espirituales y filosóficas. La capacidad de conocerse uno mismo y la capacidad de conocer la realidad que te rodea e interactuar con ella. Esto segundo se suele olvidar. Es decir, muchas veces se liga la consciencia al conocerse uno mismo y la transformación y la autotransformación a ese conocimiento de uno mismo y al recorrido de tu sendero interior, lo cual sin duda ninguna es imprescindible. No voy a insistir en ello. Pero la consciencia también incluye el conocimiento de la realidad que te rodea y la capacidad que a partir viene de actuar con relación a ella, de interactuar con ella. Esto se suele olvidar. Se suele olvidar tanto que nos pasa a todos cuando estamos observando lo que sucede. Ya ha habido varias intervenciones que lo han puesto en su sitio y me voy simplemente a limitar a subrayarlo. No deberíamos nunca confundir lo que es una descripción del hecho con lo que es la emisión de un juicio, porque son cosas distintas. Esto inicialmente puede parecer una disquisición intelectual. La única forma de que no sea intelectual es practicarlo. Si lo vamos practicando, nos vamos poniendo a prueba nosotros mismos. Si yo comento que este mantel es rojo, ¿no? Como ya sé que soy hombre, ¿eh? Como en esta encarnación soy hombre. Ya sé que para las que estáis las almas encarnadas en mujeres, esto no es rojo. Estoy convencido que tendrá una denominación. Pero en mi encarnación masculina yo esto lo llamo rojo, rojo berbellón, no sé, mucho más allá no llego. Bueno, pues el decir que este tapete tiene este color, es que tiene este color. El poner en evidencia que el artículo 135 va contra cualquier tipo de derecho de la dignidad humana y que es poner un Estado al pie de los intereses de la banca, es que eso no es un juicio, eso es simplemente la descripción de un hecho. Y cuando actuamos ante los hechos, de la misma forma que debemos diferenciar el análisis que hemos efectuado para darnos cuenta que es un análisis y no un juicio, de la misma forma nosotros, nuestros actos, tendrían que diferenciar bien lo que es actuar porque el análisis de la realidad te lleva a actuar de esa manera, a lo que sería una reacción derivada del juicio ante lo que está ocurriendo. Si nuestra acción personal y colectiva está impregnada de un análisis de la realidad y de una acción consciente ante lo que está aconteciendo, yo diría que es limpia,
que la vibración es limpia. En cambio, bien porque el análisis lo transformamos en juicio, o bien porque nuestra acción se convierte en una reacción ante el juicio, este se va a enterar, pongamos por caso, ahí empiezan los problemas. Empiezan los problemas desde el punto de vista personal y empiezan los problemas desde el punto de vista colectivo. Insisto que esto puede parecer una disquisición muy intelectual, de hecho es intelectual, la estoy intelectualizando y verbalizando, pero en la práctica cotidiana se puede percibir muy bien la diferencia y con la práctica no salirnos de esa conciencia, que es conocerte a ti mismo, pero es conocer la realidad que te rodea y desde el conocimiento de ti mismo y el conocimiento de la realidad que te rodea, interactuar con ella. Y esa interacción tiene una frecuencia vibracional totalmente distinta a cuando el juicio, la reacción, etcétera, es lo que prima. Se ha tocado otro tema fundamental en vuestras intervenciones, en este caso por la compañera de Extremadura. Por tu acento no hace falta que nos diga que eres extremeña, sin duda ninguna. Ha hablado de educación, también Susana ha hablado de educación. La educación es un pilar fundamental de la consciencia y es un pilar fundamental de la transformación y de la autotransformación. Y en el análisis de la realidad sí debemos darnos cuenta de que hoy el sistema educativo no lo es. Esto no va en detrimento ni es un juicio para nada de los magníficos docentes, maestros, maestras, profesores, profesoras que llenan nuestras escuelas, los institutos, la universidad, la inmensa mayoría de ellos con una enorme vocación de servicio y con una enorme vocación educativa, la inmensa mayoría. Pero es cierto que las reglas del juego, el entramado institucional que poco a poco se ha ido generando en torno a la ahora ya mal denominada educación, impide que se lleve a cabo una labor realmente educadora. En el libro que ha comentado Rafael de Consciencia hay un capítulo sobre consciencia y educación. Con mucha brevedad, y evidentemente limitándonos al tiempo que tenemos, os recuerdo que educar viene de un verbo latino que es educare. No es broma, es así, educar viene de educare. Y educare significa colaborar con el otro para que saque lo mejor de sí mismo. Fijaros qué sencillo y fijaros qué maravilloso. Colaborar con el niño, con la niña, con la adolescente, con el joven, para que saque lo mejor de sí mismo. Lo mejor de sí mismo son, sin ningún tipo de duda, sus cualidades innatas, sus capacidades, sus cualidades, sus dones, sus talentos. Todos tenemos los nuestros. Y lo mejor que podemos hacer por los demás es que eso salga y ponerlo al servicio, practicarlo y compartirlo. Es lo mejor que también podemos hacer por los demás. Y la educación en su esencia y en su objetivo fundamental ha de derivar en ello. Esto no sucede actualmente. No es un juicio, es una descripción de la realidad. Esto no sucede actualmente. Hubo un momento determinado hace mucho tiempo, y no solamente en España, que la educación fue sesgándose hacia la formación. La formación es el aprendizaje de una serie de técnicas y habilidades que te van a ayudar a incorporarte al mercado laboral. Tenga o no que ver con tu don y con tus talentos, con tus cualidades y capacidades. Ahí empezaron los problemas, porque formación viene de un verbo latino que no es educare, es formare. Y la formación es muy fácil que caiga, derrape hacia otra traducción que tiene actualmente ese verbo latino que es formare. Esa traducción no es formación, sino que es formatear. Formatear. Entonces, la formación, que sustituyó a la educación, ha derrapado hacia el formateo. Y lo que hacemos precisamente con nuestros niños, con nuestras niñas, con nuestros jóvenes, con nuestros adolescentes, es formatearlos. Los docentes somos porque yo doy clases en distintos centros universitarios, somos conscientes de esto. ¿Es tan difícil evitarlo? Hay una dinámica tan perversa, una dinámica que aniquila cualquier capacidad del docente que quiere hacer las cosas de otra forma, unos planes tan rígidos, unos formularios tan estrictos, unos teóricos baremos de calidad tan estériles como inútiles que encorsetan al profesor, etcétera, etcétera, etcétera. Y efectivamente, en esa política de la que estamos hablando ligada a la espiritualidad,
retomar el contenido básico de la educación es fundamental. Sin ello difícilmente vamos a avanzar, sin duda ninguna. Así que agradezco mucho haber sacado el tema de la educación en el coloquio. Y, por supuesto, al hilo de lo que comentaba Susana, la educación también es labor de una organización política. De hecho, las organizaciones, entre comillas, de izquierda, en su origen histórico, eran enormemente educadoras. Las casas del pueblo, daba igual que fueran del Partido Socialista Obrero Español, del Partido Comunista, eran centros de formación y eran centros de educación. Se enseñaban técnicas y habilidades para incorporarse al mercado laboral y se enseñaba también a sacar lo mejor de las personas que se acercaban a esas casas. Hubo personas que aprendieron a leer y escribir en las casas del pueblo. Y hubo personas que supieron a través de, fundamentalmente, los compañeros y compañeras, los camaradas y camaradas, los camaradas y las camaradas de más edad, a percibir dentro de ellos unos valores que con la ayuda de estos compañeros y de estos camaradas sacaban a la palestra. Es una labor educadora. Y el torbellino social en el que estamos, esto lo dificulta mucho. En el torbellino en el que estamos, esto es muy difícil. Pero esto no significa que no lo hagamos. Ahora, por supuesto, cuando estamos ya en plena pre-campaña y campaña electoral, esto se convierte ya en el mundo de lo imposible. Pero bueno, entre el proceso electoral y proceso electoral debe haber un tiempo. Últimamente ni siquiera ese tiempo existe, pero debe haber un tiempo. Y en ese tiempo las organizaciones que quieran aportar conciencia deberían tener el objetivo educador entre los objetivos fundamentales. Y que sus líderes, en el sentido muy amplio del término, cuando salen a la palestra de los medios de comunicación, sean conscientes de que una labor fundamental es la educadora y que utilicen esa alcachofa que tienen delante en la radio o en el televisor para hacer una labor educadora. Porque esa labor educadora, para todos los que tenemos el corazón donde lo tenemos, es lo que más rédito va a dar, eso sí, no en el corto plazo, pero sí en el largo plazo. Y si esa labor educadora no se realiza, difícilmente se va a conseguir nada. Y lo que se corre el riesgo de lo que se puede conseguir en el corto plazo, se pierde en el medio o en el largo plazo porque le faltan los fundamentos. Cuando hablamos de la tríada perfecta, fijaros que, y os agradezco que no me lo hayáis puesto en cuestión, porque es una especie de provocación. Alguno de vosotros también ha hablado de que mis palabras quizás provocaran, o querían, generar esa provocación. Es una especie de provocación, porque a la hora de hablar de transformación, de espiritualidad, podía haber hablado de muchas cosas. Sin embargo, me he ido al no va más, a esa tríada perfecta, que hasta ahora posiblemente la han practicado muy pocos seres humanos, pero he puesto ahí el acento. Y he puesto ahí el acento para que nos demos cuenta que incluso cuando se pone el acento en ese ámbito de la espiritualidad que puede parecer más evanescente, que puede parecer más abstracto, incluso ahí, y por supuesto ahí, la acción tiene un papel protagonista. Y si la acción tiene un papel protagonista en ese ámbito tan alto, tan abstracto de la espiritualidad, no digamos ya en todo lo que es el sendero a recorrer hasta llegar a la tríada perfecta, a su comprensión y a su puesta en práctica. Con relación a ese avance hacia esa tríada perfecta, en nuestro proceso de autoconsciencia, en nuestro proceso de autotransformación, la educación, no me cansaré de reafirmarlo, es fundamental, igual que lo es otro tema que, ahí voy al hilo de lo que ha comentado Rafael, él no ha utilizado el término, lo voy a utilizar yo, que es la práctica de la nariz vertical. ¿Cómo avanzar en el sendero? Es una pregunta que nos hacemos mucho. ¿Cómo hacerlo? ¿Esto sucede de golpe y porrazo? No, porque es un camino, es un proceso, es un sendero que hay que recorrer y esto no ocurre de golpe y porrazo. Entonces, ¿qué hacer? A veces decidimos hacer cosas. ¿Esto es un tema de una decisión intelectual? Después de una charla, después de un libro, después de un vídeo, uno toma la decisión de transformarse y a partir de ahí empieza todo. Pues bien, lo que nos han ido enseñando es que la mejor práctica que podemos llevar a cabo es lo que un maestro llamado Dogen, que nació en el año 1200 y vivió entre Japón y China,
sintetizó en la práctica de la nariz vertical. La nariz vertical tiene que ver con el conocimiento de ti mismo, tiene que ver con la observación de ti y tiene que ver con, si te das cuenta que eres conductor y coche, si te das cuenta que eres apariencia y esencia, te das cuenta que el coche tiene unos tics, tiene unos hábitos, tiene unas inercias de protección, de control, de seguridad, de acumular, de retener, de poseer, de servirse a sí mismo. Son tendencias egoicas, egocéntricas, las que tiene el coche. El conductor, sus cualidades y, por supuesto, sus tendencias son totalmente distintas. Tiene que ver con la compasión, tiene que ver con la cooperación, tiene que ver con la solidaridad, con el altruismo, con la empatía, etcétera, etcétera. Pues bien, en tu vida, para que esto segundo aparezca más en escena, lo que tienes que hacer es darte cuenta de cuando lo otro, lo que he llamado del coche, lo que he llamado egoico, aparece en tu vida. Date cuenta, date cuenta. Eso es la nariz vertical. Estate atento, obsérvate, estate atento a ti mismo, estate atenta a ti misma. Y cuando aparezca este tic, cuando aparezca este hábito, cuando aparezca ese ataque de cólera, ese ataque de ira, ese enfado, esa envidia, esa necesidad de acumular, ese ponerme por encima del otro, date cuenta. Fijaros, no se nos está pidiendo nada del otro mundo. Date cuenta y a continuación acéptalo. No te pelees contigo mismo. No rechaces eso que estás viviendo. Date cuenta y acéptalo. Porque dándote cuenta y aceptándolo, y eso sí, con una vocación íntima de ir avanzando, será la manera en la que ese tipo de comportamientos aparezcan cada vez menos y que cuando aparezcan duren cada vez menos. Esa es la nariz vertical. Y esta es una práctica elemental, sencilla, escrita desde hace siglos, que está al alcance de todos nosotros, que no nos pide que de golpe y porrazo nos transformemos en no sé qué. Eso es la llave de la autotransformación. Obsérvate. Date cuenta cuando el coche, perdón, que lo diga así, toma el mando. Como conductor, date cuenta que el coche es el que está haciendo lo que le da la gana. Acéptalo porque debes comprender que es lo propio del coche. Y a partir de ahí, como conductor, toma nota. Y poco a poco, en un proceso, este tipo de tics, de hábitos, se irán diluyendo. Esto nos lo han enseñado hace muchísimo tiempo y es algo que tiene la gran ventaja que se puede ver prácticamente, que se puede comprobar y constatar prácticamente. Y desde luego, ligando esta nariz vertical que he sacado a colación a raíz de lo que ha comentado Rafael, con lo que ha aportado Cristina. Tenemos que ir más allá de lo que la mente concreta dice, de lo que la mente concreta señala, de lo que la mente concreta nos está a nosotros mismos diciendo, porque nos tenemos que dar cuenta que nos autolimitamos muchas veces. Cuando hablamos de juicio que nos juzgamos, juzgamos a los demás, pero nos juzgamos muchísimos a nosotros mismos. Y ir metiendo en la vida un ritmo distinto también debería ser parte de un programa político consciente, un ritmo de vida distinto. Personal, silencio, respiración consciente de vez en cuando, no digo que esté todo el día en silencio, pero meter en tu día a día esa práctica, esas prácticas, que estén ahí, porque eso te ayuda a situarte en lo que eres y evita que te metas en el galimatías del repiqueteo, esas prácticas de atención plena, esas prácticas de concentración, esas prácticas de silencio, de respiración y, por supuesto, un ritmo de vida distinto en lo que es la sociedad. Ahí la élite nos ha enredado por completo y andamos todos en ese enredo. La élite nos ha convencido de que hay que vivir de una manera en la que cualquiera de nosotros, sin darnos cuenta, la expresión que más utilizamos a lo largo de nuestra vida es no tengo tiempo, no tengo tiempo. ¿No tienes tiempo? ¿Para qué no tienes tiempo? Prioriza, ordena, organiza, ten más sentido común, sé más sensato, sé más sensata. No intenta hacer todo, conoce tus capacidades, tus posibilidades, haz lo máximo que puedas, que no significa lo máximo, sino lo máximo que puedas.
eso te va introduciendo en un ritmo de vida distinto. Hay por ahí un libro precioso que es El elogio de la lentitud. Y hay otro libro todavía más precioso y más antiguo que es El derecho a la pereza. Escrito por Paul Lafar, yerno de Carlos Marx, lo escribió en Madrid, cuando trabajaba como periodista para El Socialista. Y si ya Carlos Marx le había puesto cruz y raya, porque no quería que se casara con su hija, y porque decía que no tenía suficiente como para mantenerla con su hija Clara. Y como Clara y Paul decidieron fugarse, y entonces Carlos Marx andó detrás de ellos para obligar a que se casaran, esto es muy divertido, está en la base, que es algo documentado en la vida de Marx. Finalmente Clara y Paul se casaron, se vinieron a vivir a Madrid, y en Madrid Paul Lafar escribió ese libro maravilloso que es El derecho a la pereza. Si ya estaba, os digo, con la cruz y raya puesto por Carlos Marx, ya lo del derecho a la pereza Carlos Marx no se lo perdonó nunca. Le dejó de hablar ya definitivamente. Pero claro, entendamos el derecho a la pereza no como la indolencia, no como la negligencia, sino el derecho a que en la vida no todo sea productividad, no todo sea economicismo, sino que haya ratos de silencio, practicar el arte de no hacer nada, porque eso es precisamente, esos intervalos, es donde la creatividad de nuestros dones y talentos se puede poner más de manifiesto, cuando sale sin darnos cuenta lo mejor de nosotros mismos. Y ese ritmo de vida se ha olvidado en las propuestas políticas. Todos damos por hecho que hay que vivir como locos. Y nadie pone un poquito de labor educadora para decir este no es el camino porque así no vamos a ninguna parte. Así que agradezco a Cristina la aportación que ha hecho, complementando esta nariz vertical que he sacado también a colación al hilo de lo que ha planteado Rafael. También se ha hablado dentro de esta práctica, y aprovecho sobre todo la última parte de la intervención de Susana, ¿creamos o luchamos? Crear o luchar. Esto es una disyuntiva también muy importante. Es decir, ¿lucho contra lo viejo o creo lo nuevo? Hombre, sin ningún tipo de duda, crear lo nuevo no va a ser posible si no tienes un buen análisis de lo viejo. Pero, ojo, análisis, pero que no te contamine y que no te ate. Y cuando nos ponemos a avanzar hacia lo nuevo, decididamente avancemos hacia lo nuevo. En la Biblia hay un pasaje que posiblemente conozcáis, que tiene que ver con las ciudades estas que tuvieron que ser tremendas, que se denominaban Sodoma y Gomorra. Aquello fue tremendo por lo que se ve. Bien, pues hubo personas que vivían en esas ciudades que salieron de ellas para vivir de una manera distinta, para una nueva vida, y se fueron para construir lo nuevo. Parece que fue una realidad, pero en cualquier caso, si es una metáfora, me da igual, es preciosa. Ante algo que está putrefacto, yo me pongo en marcha para construir lo nuevo. No me peleo con lo que está ahí putrefacto, sino que me pongo en marcha, y ponerse en marcha no es solamente hacer kilómetros, se puede poner en marcha uno mismo sin necesidad de hacer ningún kilómetro. Es una actitud ante la vida. Se ponen en marcha para construir lo nuevo. Y cuando se han puesto en marcha, hay una familia de las que van en esa comitiva que es la familia de Lot. Y la mujer de Lot, quizá lo recordéis, se vuelve para mirar hacia lo viejo. ¿Qué es lo que le pasa a la mujer de Lot? Se queda convertida en una estatua de sal. Es decir, se anquilosa. La metáfora no puede ser más clara y más bella, se anquilosa. Si vas a construir lo nuevo, no te empeñes en mirar lo viejo, tienes que construir lo nuevo y que tu energía, toda ella, se ponga en construir lo nuevo. Muchas veces nos pasa todo lo contrario, que en ese análisis al que yo he hecho referencia nos damos cuenta cómo funciona lo viejo y de forma inconsciente nos enredamos ahí. Vamos a construir lo nuevo. Que cada energía que salga de nosotros, cada gramito de energía sea para construir lo nuevo. Y no estamos hablando solo, que también, en lo macro, sino sobre todo y fundamentalmente en lo micro, en el día a día, en el quehacer de cada uno. Concha ha hablado de optimismo. Yo también soy optimista.
Y soy optimista porque soy realista. Claro que hay razones para el optimismo. La conciencia avanza, es imparable. No es el momento de entrar en ello, pero todos los acontecimientos distópicos que estamos viviendo también están ayudando a muchas personas a ir tomando conciencia de cosas que si no, no estarían antes tomando conciencia. Porque todo colabora, lo utópico y lo distópico, increíblemente también lo distópico, ayuda a avanzar en conciencia. Los pares de opuestos realmente forman parte de un mismo fenómeno, y en este caso la evolución de la conciencia, por supuesto que a favor de ella juega lo utópico, de lo que aquí estamos hablando, pero curiosamente lo distópico, que aparentemente juega en contra, también está sirviendo para que mucha gente reaccione como la rana hervida, que cuando el agua está muy caliente salta, pero como la vayas calentando poco a poco, muere hervida, y juega también su papel. Cuando confías en la vida eres capaz de ver esto, de que todo tiene su sitio, lo que no significa justificar al que hace daño, ni justificar al que está causando esa distopía. Se ha hablado también de organización. En el contexto fundamentalmente de organizaciones políticas. Pero fijaros, si en las organizaciones espirituales o que aspiran a ser espirituales por fundación, ocurre lo que ocurre, ¿qué podemos esperar que pase en organizaciones que por su fundación no son espirituales? Hace un año aproximadamente, Lola y yo publicamos un artículo sobre el declive, los procesos de declive de los movimientos espirituales. Y es algo que se repite históricamente, Se funda un movimiento, ese movimiento tiene inicialmente unos grandes personajes que lo impulsan, que lo inspiran. Todo lo que ponen en marcha es auténticamente maravilloso, pero esos personajes, viene una generación nueva y una generación nueva, y poco a poco van perdiendo fuelle, van perdiendo calidad. Pero cuando analizas el proceso en su conjunto, te das cuenta de que esta es una forma natural de avance de la conciencia. Se ha hablado, yo no tengo ninguna militancia política hace muchísimo tiempo, hace muchísimos años. La dejé en el año 2009, creo recordar. Por tanto, estoy muy libre a la hora de hablar de todo lo que tiene que ver con políticos, políticas, partidos. El movimiento 15M fue un movimiento de impulso fundamental. El pretender que el movimiento 15M ponga en marcha algo que permanentemente esté en sintonía con lo sublime de ese movimiento, eso no es utópico, es una quimera. Lo que tenemos que poner en valor es lo que ese movimiento aportó en ese momento, lo que ese movimiento movilizó en ese momento. Y si vemos que lo que de ahí ha surgido de alguna manera está perdiendo fuelle, pues lo que tenemos que hacer es poner en marcha un movimiento dentro de ese movimiento o fuera de ese movimiento, no lo sé ni me incumbe, para que otra vez el impulso se vuelva a dar. Esto me recuerda un poco a la famosa frase de hay que avanzar dando un pasito adelante, dos para adelante y uno para atrás, dos para adelante y uno para atrás. Si analizamos los movimientos en conciencia, tienen esta dinámica. Y eso no nos debe llevar a la frustración, no nos debe llevar a la ofuscación, nos debe llevar a tomar conciencia, y eso sí, todo lo que esté en nuestro corazón, ese te hierve la pasión que decía Susana, esto ponerlo al servicio de esa construcción de lo nuevo. El camino que tenemos por delante es un camino interesantísimo. El momento que estamos viviendo es maravilloso. Y no porque esté Susana aquí ahora, no voy a hacer ahora ningún tipo de proclama porque esté aquí una candidata a la alcaldía de Sevilla. El ámbito local debe ser prioritario. Mi convencimiento político, después de haber tenido mucha experiencia política, es que el ámbito local es fundamental. Por supuesto que hay enormes cuestiones que están en lo macro, que están en lo estatal, la Constitución, el 135, por supuesto. Pero la generación de conciencia, el aportar semillas, el ir generando una nueva dinámica, el ir abriendo unos nuevos ojos, eso se hace en lo local. La labor educadora se hace en lo local. Y la reverencia por la vida, o lo construimos desde lo local o es imposible.
Y estamos en una ciudad donde hay plasmaciones maravillosas que en términos políticos con mayúsculas habría que rentabilizar lo más posible, plasmaciones maravillosas de esa reverencia por la vida. Muchos de vosotros, como yo, sabemos que hoy hay movimientos muy fuertes en el ámbito de las barbaridades que están ocurriendo en el zoosanitario del Ayuntamiento de Sevilla, que hay movimientos muy fuertes por las barbaridades que se han hecho con la arboleda y con el arbolado de nuestra ciudad, etcétera, etcétera. Una conciencia de compasión universal que es para comérsela, porque son personas, o somos personas, también me meto, en donde la mirada la estamos poniendo en todos los seres sensibles. Y eso tiene que ver, y concluyo, con la ternura de la que ha hablado Paco con la lectura del libro. Fijaros qué maravilla, la ternura. Y ha comenzado hablando, en lo que ha leído de ese estupendo libro, de una ternura subversiva. Pues bien, con el respeto absoluto a la vida animal, termino diciendo que ¿por qué no ponemos en marcha un movimiento o contribuimos a los movimientos que ya están en marcha, siendo unos estupendos terneros subversivos? Yo me apunto. Seamos terneros subversivos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas por este canto a la vida que hemos hecho y por esta esperanza de vida y lo que se ha dado aquí, que no tengo palabras para poderlo expresar, ¿no? Muchísimas gracias al Hogar Virgen de los Reyes por habernos cedido este espacio. Muchas gracias, Emilio, por todo lo que has dado lugar, por ser un instrumento tan limpio de la vida, que ha sido capaz de generar esta vida que hemos compartido aquí con tanto cariño, con tanta ciencia y con tanta conciencia. En nombre de los compañeros y compañeras del Círculo de Espiritualidad, pues queremos que te lleves este recuerdo nuestro. Qué bien. Aunque el silencio de otros. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. De todo corazón. Gracias.